resolver. Hacia el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos Salvador. 40 muertos que dejan las protestas desde el 7 de diciembre. La voz de una nación por el pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un capítulo más de Los Peruchos Comunica. En este episodio vamos a hablar sobre la TV Perucha. ¿Qué podemos hablar, qué podemos informar sobre la TV Perucha, José Luis? ¿Qué nos puedes instruir? La televisión peruana, ¿cuántos años tiene ya? ¿No? Desde el año 50 y tanto, 58 creo. Más o menos. Canal 7 fue el primero, después vino Canal 4, Canal 5. Interesante. Y bueno, ha pasado por épocas gloriosas que todos reconocemos, pero también por épocas deplorables realmente, ¿no? Y por lo general ha ido de más a menos, ¿no? Cuando hoy en día hay tantas facilidades para que las cosas sean mejor, De verdad. vemos más bien una involución. Ahora, en el artículo 14 de la Constitución, estaba revisando, nos dice que los medios de comunicación deben ayudar al Estado a promover la educación, los valores culturales, en fin. Y no vemos que la televisión realmente cumple esa labor, esa función, ¿no? Claramente no promueve la educación, más bien promueve la recreación, el entretenimiento, el chisme, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, ahí ha perdido, creo yo, la televisión su rumbo, ¿no? Y al menos no cumple ese deber constitucional tampoco. Entonces, eso tal vez la gente no lo ve, ¿no? No es que simplemente es un medio de entretenimiento, tiene una función que cumplir la televisión. Un deber. Un deber. Y los medios de comunicación en general, el principal siempre es la televisión, la que entra en tu casa todos los días, sin que te pida permiso, entra. Entonces hay que cuidar mucho esta televisión, sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Porque ellos reciben todo lo que ven. Exacto. ¿No? Así que no sé qué me puede comentar, pero es importante recordar, ¿no? En años pasados, yo recuerdo en mi niñez, en el Canal 7, daban estos programas de No Puigonta, ¿no? Estos programas japoneses que siempre traían una enseñanza. Por ejemplo, no ser egoísta, si tienes que ayudar a alguien a hacerlo, buscar no tener conflicto con tu amigo, con tu compañero, con tu hermano, o los mismos dibujos que se daban en este canal, ¿no? Que tocaba un espacio para niños, donde salía Timoteo, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco, los Supercampeones, o hasta el mismo Dragon Ball, que hasta ahorita, desde ese tiempo hasta ahora, sigue en vigencia. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. ¿Cuántas enseñanzas ha dejado el Chavo del Ocho? Tenían esos programas de enseñanza, no estaban ideologizados. Y eso es algo muy importante, porque buscaban el bien común. Los programas actuales que se establecen bajo una ideología buscan el bien de su lobby, de su grupo, de su crew, de su espacio, pero no el bien común. Y ese es un gran problema que comienza a dividir, a segmentar. Y la división te hace débil, hace una sociedad débil. Entonces es importante, como dice ahí el tema constitucional, velar por ello. claro, ¿No? Lo que pasa es que ahí, como dice, ¿no? En el último párrafo del artículo 14 de la Constitución, termina siendo letra muerta, un saludo a la bandera porque no se aplica, ¿no? Y no hay un órgano de control que diga, oye, señores, no se olviden que ustedes tienen un deber constitucional, que es la de contribuir con el Estado a promover la cultura, la educación. Claro. Hace un poco he visto un programa que también lo pasa en el canal del Estado, en el canal 7, que promueve la lengua quechua. Participa la gente, van y hablan en quechua, y eso es bonito, ¿ah? No, lo estuve viendo un tiempo, pero lo he dejado de ver ahora. Pero sí, ese programa sí, por ejemplo, me parece muy interesante. Pero después, particularmente, en líneas generales, la televisión pues termina siendo deplorable, ¿no? Sí. Se ha utilizado para ventilar las vías privadas, Sobre todo putrefacto. O sea, ventilar las vías privadas, y es algo que a nadie le importa. ¿Qué me podría importar si la persona se metió a la casa de quién, si salió con tal, si luego eso Sí. que dejan entre sábanas y entre paredes, ¿no? Para ellos. Ahora una pregunta, ¿por qué creen que ha cambiado la televisión? Porque que yo sepa, habían programas, incluso concursos, como Lo que vale el saber, donde se promovía que la gente que más sabía podría ganar un dinerito, ¿no? Y tenía audiencia en ese tiempo, ¿no? Y desapareció. Yo creo que entra implícito ahí el tema de... La misma Yola Polastri. De las generaciones. Tenía un programa, Yola Polastri, ¿no? Donde de alguna forma educaba a los niños. Claro, pero Luz.
Y en esa época surgió pues, Mirta Patiño, otros programas similares. Buenos tiempos. Pero, y Nube Luz después, ¿no es cierto? Y ahora ya no hay esos programas. Entonces, ¿a qué se debe ese decrecimiento? ¿Es algo natural? ¿Es algo social? ¿Nuestra sociedad se ha vuelto, ya no le interesa esos temas? ¿O el Estado es el que está fallando? También, yo creo que también el Estado, también la sociedad. O sea, la sociedad se conforma con eso. La sociedad consume Actual. eso. La sociedad actual. Porque antes no era así. No, antes no era así. Y aparte antes teníamos pues iconos de la televisión, ¿no? Ahora te das cuenta quiénes son los que están en la televisión, quiénes son los que participan. No hay trascendencia. Hasta los mismos actores, si te das cuenta, ¿no? Los actores, habían actores de renombre, de talla, ¿no? Ahora chapan a uno que se besó con tal y lo ponen a actuar ahí. Por ejemplo, en el tema de deportivo, ¿no? Teníamos al gran El Beco. También había. Eso eran niveles de análisis referido al tema deportivo. Cocho Rospigliosi y después Miki Rospigliosi. Claro, también. O Humberto Morosini. Humberto Martínez Morosini, en lo que tema es noticias. Noticias. Había un muy buen nivel. Y eso creo que ha ido decreciendo por el tema, las generaciones. Creo yo mucho que las generaciones pasadas tuvieron una formación muy basada a lo conspicuo, a lo informado, a las bases filosóficas, a las doctrinas, y eso hizo que esa gente pudiera en su espacio ser ese pensador, ¿no? Ahora, eso no implica que el televidente entonces ha cambiado. O sea, el televidente antes generaba ese rating, por eso que la televisión siempre se ha movido por rating. Sí, claro. Y tenía el rating, ver programas educativos, ver programas de entretenimiento, pero con saber, ¿no? O programas más elaborados, más que te puedan dar más, te puedan sumar a tu vida, ¿no? A la vida familiar, en fin. Y el televidente lo exigía, por eso es que existían. De repente dejó de exigirlo porque la televisión se mueve de los dos lados. Es un negocio. Sí. Si la gente lo exigiera hoy, habrían esos programas. ¿Qué pasó? ¿El televidente cambió? No, sí, obviamente, pero yo me acuerdo cómo es la paradoja de la vida, ¿no? Una señora que lo cuestionó Ferrando, que decía que la televisión deplorable, y lo sacó en fuego cruzado, ¿no? Con Gabriela Balbi. No. Y miren el programa que hace. Miren lo que vende. No hay autoridad moral. ¿Qué moral? No hay autoridad. Y cuestionaba a Ferrando. Y Ferrando, pues, ¿cuántas estrellas ha descubierto Ferrando? No hay forma comparada. Claro. O sea, yo creo que es importante considerar también el tema del tiempo. En el tiempo las generaciones van cambiando y con esas generaciones también el tema tecnológico. Si nos damos cuenta que en el proceso antes teníamos un teléfono, ¿no? Ese chanchito, llamaba, mandaba mensaje y se acabó. Ese que hacía así. No, aparte, claro, ese es el celular, ¿no? El otro, el de arriba, te refieres a es más bravo. Yeah. Entonces, como que te mantenías, claro, comunicado, pero tenías que buscar, tenías que indagar, ¿no? Tenías que culturizarte, absorber. Pero ya la tecnología ha ido avanzando y se ha hecho todo un poco más sencillo en algunos puntos, en donde ya no tienes tanto que estar investigando, ¿no? Sacas el teléfono, lo tienes ahí, todo es más fácil. Y a ello también la información que puede no ayudarte, ¿no? En este caso a construir conocimiento. Entonces, basado bajo ese punto, la gente ahora ya no consume mucho televisión, consume más las redes sociales. No se descarta la televisión, pero ¿qué es lo que busca la televisión actual para poder captar a esa audiencia? Es vender carne, vender promiscuidad, vender un nivel muy barato de risas, ¿no? Por ejemplo, en su momento Risas y Salsa tenía un nivel. O sea, a pesar de todo, tenía un nivel. El elenco que tenía. Claro, claro, todos. En la Checa. Había varios. Ana Cabrera. Serafina, ¿no? La Guardia Serafina y todos ellos. O sea, de Chucrito. claro, había un nivel, ¿no? Pero ahora ya no hay ese nivel. Ahora es todo muy obsceno, todo es muy chabacano, todo es muy procas. Muy procas. Pero entonces el problema ha sido el televidente. Ambos. Yo creo que ambos. Claro, ambos. porque si tú me vendes un producto y No hay consumidor. Llega a un consumidor. Claro. Consumidor. ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro detalle también? Que si el consumidor solo tiene las posibilidades para obtener ese producto, ya pues no hay de otra. Por ejemplo, muchas personas de sectores
C, D, tal vez, no pueden, tal vez digo, ¿no? Bueno, ahora no sé, pero antes no tendrían la posibilidad de tener un teléfono con la tecnología para ingresar, ¿no? Y ver, ahora creo que ya hay, creo que hasta que el menos pensado tiene un teléfono, ¿no? Donde tú puedes ver información y todo ello. Y el que no lo tiene porque no lo quiere. Y exacto. Pero ahí entra a tallar también el tema de el conformismo. Ya es lo que me dan y eso es lo que veo, ¿no? Pero yo creo que no es tanto así porque el celular la gente lo usa para ver los mismos programas o el mismo estilo de programas que hay en televisión. También. Solamente la hora que quiere. Sí, solamente la hora que quiere. Porque Como también hay otros, ¿no? ¿qué es lo que tiene rating en las redes? Si tú dices que acá que el problema es la televisión, que ya no se usa, en las redes tú ves que la gente consume también chisme, entretenimiento, personas que no dicen lisura en televisión, pero que pueden decir lisuras en las redes. ¡Ay, qué chistoso! Ese vacío de contenido lo sigue buscando el mismo televidente. Entonces, no es el problema de que la gente ya no usa la televisión, el problema es que la gente ahora tiene esos gustos. La gente ya no busca, no le interesa la cultura, no le interesa la educación. Tal vez ese es nuestro problema. También Somos nosotros los que la sociedad nos merecemos el nivel esa cultural está en decadencia. Sí. Estamos en decadencia, ¿no? Entonces nosotros siempre vemos al resto, ¿no? Ah, esa televisión, ese mercantilista, esa televisión, Ese mermelero. ese mermelero, cómo me ofrece basura. Pero si tú mismo lo estás consumiendo, Claro, para que exista uno de esos programas es porque hay un consumidor. por supuesto, Porque entonces si no hubiera consumidor, es como los programas que salen y nadie los consume, saben, porque no hay auspicio. cierran. Las series que no tienen auspicio cierran. La novela también se apaga, ¿no? Pero sigue, hay programas que tienen años, no voy a decir los nombres para que no sientan. Años, y solamente te ofrecen ¿qué? Armar vasitos. ¿Qué te ofrecen? No voy a decir nombres, pero ya sé. ¿Qué te ofrecen? La misma novela, los mismos actores, el rico que se casa con la pobre. Oye, hermano, en la televisión brasilera tú ves novelas históricas. La televisión brasileña nos lleva años de luz, de ventaja. Sí. Y ofrece historia. Al menos la historia te enseña, ofrece algún mensaje. Acá lo único que copiamos son las telenovelas mexicanas, que son el rico que se enamora con la pobre, Entonces, y nos dan eso, como que nosotros somos lo que merecemos eso. Nosotros no merecemos la televisión brasileña, no, porque no da rating. Merecemos la basura que sí se consume en México. ¿Pero por qué? Eso es una falta, me parece una falta de respeto al televidente. Salvo que el televidente se sienta contento con que lo ofrezcan. No se siente contento. Entonces ahí estamos hablando de una relación tóxica. Estamos en una relación Tóxica. contento. Tú me ofreces basura y yo consumo basura. Así es, así es. Ahí hay una gran particularidad y también una situación un poco difícil, ¿no? ¿Cómo hacer para que el televidente pida lo que merece? Así es. Es difícil. Lo que merece. Lo que merece. Es difícil porque él es el único, el televidente. Ojo, Con su control remoto. Exacto. Es el poder que tiene. Ese es el poder. Pero en este caso serían los padres, ¿no? También. Padres. Pero si los padres consumen esa, Oye, espera. no quiero decir este improperio. Ya saben. Los padres consumen eso. Claro. Ese es el problema. Ahora, Ahora puedes decir al hijo no lo consumas. Tal vez también el problema es que hoy el padre trabaja más que antes, ¿no? También. El padre llega a su casa a las 10 de la noche a querer entretenerse, ver un poco de chisme, reírse y dormir, ¿no? De repente antes llegaba a las 6 de la tarde y quería ver noticias o aprender algo, ¿no? O algo más. Tal vez el estilo de vida también nos ha jugado una mala pasada, ¿no? Sí, Pero también. Y ahora ya no buscamos más que entretener. ¿Cómo Entretenernos. ¿Cómo se ve? Yo me acuerdo cuando yo era niño, Semana Santa, brother, toda la Semana Santa, o el jueves y viernes, eran puras series, películas relacionadas, ¿no? Ah, claro. A la nación, ¿no? A la Películas también en cine. Sí, pero El juro, toda esa cuestión. ahora pasa cualquier cosa, ya no se me dan. Qué Ya no chisto. he visto. Chistoso. Bien película, ¿no? Bien película. Sí, ahora también entra a tallar bastante el tema de, como justo lo decíamos, ¿no? Cómo tú puedes hacer para que las personas puedan. Ahí está la clave, que no. Exacto, ahí está la clave. Es teniendo estos espacios virtuales de concientización para mostrarles que sí o sí tienen ellos que buscar, pedir, yo no quiero esto. Yo quiero esto porque esto me trae cultura a mis hijos. O sea, piensen en sus generaciones. No piensen en ustedes, en su legado. ¿Qué es lo que van a dejar? O un fulano, o una sutana,
que sea una carga para la sociedad, que no trascienda, que no tenga cultura. Oye, peca ya, firme, pe. No. Loco así, bro. No. Pero ese que habla así tiene un montón de seguidores. Exacto. Entonces, ahí Sí. Eso es tremendo. Eso vende, ¿eh? ahí lo tiene que ver. Oye, está bien, puede vender, pero no todo lo que venda quiere decir que. O sea que este programa va a tener más rating porque has hablado así. Ah, che. Y no va chill. Pero nosotros podemos decir eso, ¿no? Que el padre de familia cambie. Pero ¿y si no cambia? ¿No crees que el Estado debería asumir esa función, como dice la Constitución, de velar por la educación, por los valores? Por eso es difícil. Y ahí es donde está fallando también el Estado. Así es. Fiscalizador. Así es. Que digan, espera, en un momento, está bien, tú tienes la libertad de hacer empresa, ¿no? Tienes la libertad de expresión. Así es. Está bien. Pero también tienes ese deber. Tienes ese deber. ¿En qué momento, en qué parte, ¿no? del día contribuyes con nosotros? Así A ver, es. Hay tres, también, ¿ah? hay tres participantes en esto, ¿no? El Estado, en este caso los entes de radiodifusión, Las empresas. las empresas y la ciudadanía. Claro. Entonces ahí viene el tema. Pero ¿quién es el que está por encima de uno y del otro? Estado. El Estado. Y ahí, ¿qué hace el Estado? No hace nada. Ese es el problema. Está muerta. Y tú ves Canal 7, trata de hacer algo, ¿no? Trata, pero hacer intento. no es He suficiente. visto unos canales, ahí justo estaba en la peluquería, entonces estaba ahí, veo que un canal, estaba haciéndome ahí la charlería, ¿A qué hora? ¿Qué hablado? eso era como a las 5 y Ah. algo más o menos, entonces veo que pasaron a Michael Knight, Michael Knight, ¿no? Michael Knight, el auto fantástico. Ah, Me pegué. Ese es de los 80. Claro, Más antes, antes. Más antes. estaba de Mitch. Entonces yo me puse a ver. De la época de los magníficos. Claro, Sí, más o menos. por ahí. Entonces, vi toda la trama, o sea, te capta, ¿no? Porque tú dices, oye, qué bacán. Ahora, en este tiempo, porque bueno, en ese momento, pues, el chibolito, uno no la captabas, pero ahora tú dices, oye, qué bacán. A pesar de que tiene la estructura antigua, el color, qué sé yo, bacana. Entonces, yo digo, ya, bueno, no puedes producir algo así en la actualidad, porque ya ese es un formato. Ah, no, claro. Ni hablar. No. Pero sí podrías buscar tal vez la forma en donde se pueda mejorar algo, ¿no? Pero tratan de hacer sus esfuerzos. También he visto por ahí uno que otro canal pasaba unos dibujos así antiguos y que tratan de hacer sus esfuerzos. ¿Y por qué lo hacen? Porque en la actualidad ya no hay ese producto, ya no hay ese consumo que los está tratando. Pero tú te das cuenta que son remakes prácticamente. Exacto. Tú estás pasando lo que antes se pasaba, pero ¿y dónde está lo nuevo? Ah, sí. Eso no produce. ¿Por qué? Eso No no vende. se produce. No se vende. produce. No hay rating. Es que más rápido de repente es vender carne, Armar vaso. ¿no? Así, armar vasos, Ya. que de repente establecer cultura. Ahí está la sociedad, el problema es social. Porque ahí entra ya el jefe, el director, el dirigente de los medios de No, comunicación. pero ellos solo se miren por el rating. Si ven que una sociedad no le va a pedir nada y te va a pedir más bien entretenimiento, vasitos y todo eso, Pero, le vas a dar eso. claro, Le también. vas a dar eso. Entonces, ¿quién es el referee ahí? Porque la empresa siempre, Ahí sí. la empresa siempre se va a basar en su utilidad. Yo, la gente me ve, sigo con este programa. Ujú. Y el televidente se va a basar en su necesidad. Bueno, quiero distraerme ya. ¿Quién es el referee? El Estado. Es como las plataformas ahora de películas, ¿no? Tú ingresas y tienes un sinfín de Ah, películas. los que pueden pagar eso. Claro, los que pueden pagar. Entonces tú tienes un sinfín de películas y tú ves lo que tú quieres. Así es. Puedes ver tu basura, Ah. puedes ver tu cultura, puedes ver tu entretenimiento, puedes ver tus dibujos y también si quieres ideologizado, los ves ideologizados, y si no lo quieres, los ves de manera objetiva. Pero eso es distinto ya, porque es con tu bolsillo. Exacto. Eligiendo. Pero Ahí. la señal abierta es lo que te dan. Es que señal abierta, el drama de eso es que entra a tu casa y ya, tú vas a comer y vas a prender tu televisor y vas a ver lo que te están dando. Entonces ahí tienes que entrar. Ahora, ¿cuál es Eso, incluso a los niños, eso le influye mucho en su psiquis. ¿Y cuál sería el problema? Y claro, sabemos que el Estado, ahí está el detalle. Pero ¿qué pasa si tenemos un Estado que es ideologizado? Por eso, pues, Es una desgracia. no va a hacer nada. Sería un problemón. Más bien va a tender a que todo vaya hacia ese Entonces, entonces, ¿dónde vemos la imparcialidad? En Yuca. Es bien difícil. Cuestionable. Es bien complicado. Entonces, si bien sabemos que el Estado entra a tallar, podría ser un espacio como el BCR, independiente, Tal vez esa sea la independiente, que no tiene nada que ver con el Estado de manera ¿Política? política,
y fiscalicen. Sí, tendría que haber un ente así Claro. que ponga eso, las cosas en su sitio, ¿no? Las cosas en su sitio. Porque si no lo hace, No. Ahora- cada vez vamos a ir de mal en peor. Ahora, otra cosa es que en la Constitución dice el Estado debe velar por la educación. ¿Qué educación? Claro, ¿qué educación? Moral, ¿No? científica. ¿Valores o qué tipo de Eso educación? fue cuestionable. No, pero lo último que salía en los libros. Claro. ¿Qué Son tipo? ideológicos. Por eso, entonces, ¿qué educación? Exacto. La estupidez que me dijeron que había habido un conflicto civil. También. Bueno, un conflicto civil. Exacto. Ahora, yo lo que creo que es ¿Qué fue ese importante. animal que puso que en el Perú ha habido un conflicto civil? Ahora, que haya sido un tema ideológico, ahí se ha ideologizado. Ahora, yo, aparte de eso, Sí, lo con su nombre, hermano, fue terrorismo. así es, el terrorismo. Y no que digan terrorismo de Estado. No ha sido así. Terrorismo, punto. Así es. Ahora, lo otro es el tema de buscar ese ente privado o estatal, no sé, que se mueva de esa manera para evitar estos problemas, ¿no? Y así como pase con este ente y en este espacio, con muchos espacios en el Estado. Que No están funcionando. yo no digo que sea un ejemplo o un modelo a seguir, pero Velasco, por ejemplo, tenía ciertas pautas. Decía, esta música no se escucha, esta música sí se escucha. Esto. En China también hay un orden estatal, o en Corea, en los países asiáticos en general. Los niños tienen que hacer esto, los niños tienen que ver esto. Yo no digo que sea un ejemplo, sino que es una forma en que el Estado empieza a comerse el pleito. ¿No? ¿Qué sociedad quiero? ¿Qué visión? Cuando tú haces una empresa, lo primero que tienes que hacer es ver qué visión tienes, hacia dónde vas, ¿no? Claro, Y si un país no tiene una visión, ¿a dónde va? ¿Qué quiero de mis niños? ¿Qué quiero que sean de aquí a 10 años? ¿Qué vas a hacer con la televisión? Nada, pues. Pero si tú tienes una visión, sí lo vas a hacer. Y tal vez lo que está faltando es esa visión, política, de los políticos De también. los políticos, de los gobernantes, de los dirigentes. Así es. ¿Y ¿Qué país queremos? Lo que muchas veces se ha dicho, pero no, a los gobernantes, a los políticos, conviene tener a la gente bruta, pues, ¿no? Ahí está. Al rebaño. Ese es el problema. Porque si tú lo despiertas, si tú Claro. les das Que sigan consumiendo. las herramientas para que te puedan cuestionar, ¿no? Claro. Entre paréntesis, para que te joda, porque lo van a joder. Cuando la persona ya entiende sus derechos, cuando ya sabe lo que le corresponde al Estado, pues los vas a joder. Entonces a ellos no les conviene eso. Démosle entretenimiento. Démosle entretenimiento. Pan y circo. Pan y circo, como decían en basura para que pan y circo, gladiadores. Démosle gladiadores. Terrible. Guerreros combatientes. Un poco más te va a pasar Démosle todo. Polito mojado, peluche en Polito mojado también, démosle. Eso le gusta a la gente. Eso le gusta a la gente. Eso es importante, ¿no? Considerar mucho ello. Pero ahí trata ya también el verdadero líder que quiere a su gente. Claro. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Por eso es importante considerar eso, gente. Los que Ojalá te quieren no te van a dar esa porquería. Ojalá que llegue alguien que diga, los señores, que también hagan su empresa, son libres, pero también pues, no contribuyen a la educación. Que priorice ese interés público de todo el país y, como lo dice la Constitución, priorice esa educación, valores, ¿no? Antes que su interés personal, particular, político, ideológico incluso. Exacto. Incluso, No, porque sobre todo ideológico incluso. Tiene que estar Deje de lado todo eso por encima. del Así futuro, de la niñez sobre todo, que es la que más ve televisión y Así la que se va a formar con eso. Así de gente, ya saben, todo aquel que te venda basura, analiza bien si te quiere o te quiere bruto. No lo compres tampoco. Piénsalo. Sí. Estos fueron los Peruchos Comunica. Una vez más, gracias. Gracias. Nos vemos. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI, se siente como en los 50, aunque no se escriben leyes segregacionistas, no importa, igual se aplican.